No, que ahí estamos hablando de, o por lo menos Weiner arranca desde el periodo este de stop and go, como de ciclos cortos de crecimiento y de freno, donde eran ciclos clásicos, ¿no? Sí. Ahí entonces, o sea, ahí se sanciona una ley que fomentaba la llegada de capitales externos al país en forma de inversión extranjera directa. Ahí podemos decir, o sea, para mí no, Sí. pero por lo menos en lo que es la industria, es medio un antes y después en términos de llegada de capitales externos, de transformación de la economía, de las fuerzas productivas acá en Argentina, o no mucho. Porque a mí me suena que es más previo con todo el desarrollo del ferrocarril y un montón de cosas. Eh, Era una pregunta. Siguiente pregunta. Jorge suspensa. No, a ver, no sé, mi impresión es que, o mi impresión no, por lo menos mi respuesta parcial, vamos a ver qué dice Esteban, es que de alguna manera sí, o sea, no es Frondizi el primero que intentó atraer inversiones extranjeras en la industria, como que bueno, tenés obviamente distintas oleadas de inversiones extranjeras, ¿no? Las que estaban más vinculadas a fines del siglo XIX, al modelo agroexportador, como decía, al ferrocarril, a los puertos, a los bancos, ¿no? Claro, los frigoríficos. Pero digamos que después de la crisis del 30, que tenés como el primer periodo que alrededor de la crisis empieza como a sustituir importaciones, ¿no? O sea, hay un sector en la industria que es un sector extranjero que venía de antes, sobre todo el del frigorífico, pero con Perón, en el segundo gobierno de Perón, el tipo ya había empezado a buscar inversiones, sobre todo vinculadas a la explotación del petróleo, y Frondizi lo había cuestionado en su momento, y después, digamos, la Revolución Libertadora del 55 empieza como, abre el primer, se ingresa al Fondo Monetario, realiza un proceso de apertura económica y demás, como primeras medidas de liberalización, pero Frondizi directamente busca, digamos, más orientadamente más orientar esas inversiones a dos grandes ramas, que es la siderurgia y el petróleo, ¿no? Y después también creo que el tema de la industria automotriz. Sí, arranca también ahí. También, que eso me parece que sí es un cambio, que es la inserción de esas inversiones en insumos básicos y algo de bienes de capital para proveer también al resto de la industria, ¿no? Sobre todo el problema energético que estamos ahora viendo, el problema que había que era un déficit importante, sobre todo para la magnitud que había tomado la industria en las décadas previas. Pero, no sé, para mí sí es una especie de antes y después, pero no sé si alguien más quiere opinar. No, yo porque. Ahí vuelve. Porque hice No sé qué fue lo que hizo ese ruido, pero sigamos. No, porque yo estaba escuchando eso de Frondizi y no sé qué, y me acordaba de la clase de historia, me parece. Que es esto, Perón había puesto esto de o sea, que buscaba inversiones extranjeras, la Standard Oil, que después se la rechazaron, que Frondizi la criticó y después como que el chabón hizo una ley incluso más laxa todavía, pero como que tenía entendido que no hubo como una entrada de capitales, o sea, como al menos al nivel que esperaban, como que no fue muy significativo. ¿Con quién? Con Frondizi. Yo, perdón, sumo así como en línea con lo que dice Mati. Yo no es lo que me quedé de este texto, no sé si correcto, digamos, pero lo que entendí es que si bien entraron, esa política después como que se cortó un poco con lo de la remisión de utilidades, los pagos de intereses y de remisas, o sea, como que sí hubo una entrada, pero bueno, después las inversiones como que bueno, se fueron llevando la plata de lo que iban ganando, empezaron los pagos de intereses, entonces como que se vio trunca cortada y bueno. O sea, por lo que decís y lo que entiendo y lo que tengo también anotado, en un momento sirvió y dio un empuje a la generación de la industria de ese momento, sobre todo en los sectores que decía Lu, de la siderurgia y el petróleo, pero al mismo tiempo por esa como expansión también de la
externalización de la economía empezó a generar nuevas necesidades o a potenciar otras contradicciones que antes no se veían tanto, como lo que decía recién Maga de la gira de remesas al exterior. Sí, igual vayamos por parte. Por la primera parte de tu primera pregunta, digo, a partir de los años 55 en adelante empezó una segunda etapa de sustitución de importaciones que desarrolló toda una serie de industrias que no existían en el país, que son las que mencionó Lucía, la química en general, la petroquímica. Empieza un periodo que no es un año, en general las inversiones se van dando y están muy determinadas por lo que pasa con las cuentas externas, pero hay una serie de momentos entre los mediados de los 50 y finales de los 70 donde se le va cambiando mucho la fisonomía a la industria argentina. La industria argentina empezó a finales del siglo XIX, pero básicamente hasta mediados del siglo XX fue desarrollando distintos entramados de manufactura liviana destinada al consumo, digamos, centralmente, o al procesamiento de determinados insumos primarios como los molinos, etcétera, y todo lo que es la industria cárnica y demás. A partir empiezan durante el peronismo, empiezan algunos proyectos vinculados a los sectores militares para desarrollar la siderurgia y otros sectores, y muy atado a la inversión extranjera, pero también a proyectos militares, a partir de la segunda mitad de los 50, de la segunda mitad de los 50, se despliega con todo que en algunos casos son proyectos preexistentes, digo, no es todo que surgió ahí, pero se empieza a desplegar todo eso. Y tenemos dos cosas a la vez: industria muy vinculada al ejército, o muy vinculada a determinados proyectos estatales, que en algunos casos fueron proyectos que tardaron un montón, pero surgieron, como el caso de Somisa y demás, que eran industrias que en ese momento eran públicas, y mucha presencia de capital extranjero, que lo novedoso no es la presencia de capital extranjero, sino que está asociado a lo que vimos en la primera reunión, que es el nuevo periodo dentro del periodo, digamos. Si nosotros hablamos de general en esa reunión de cómo el imperialismo es el que moldea la acumulación en los capitalismos dependientes, y cómo justamente un aspecto distintivo del imperialismo es que ese proceso del capital que viene de afuera, que ya está consolidado internacionalmente, las metrópolis y demás, es el que domina los nuevos procesos de acumulación. Lo novedoso a partir de los 50 dentro de eso era que era un capital que llevaba industria a las periferias. Y en el caso argentino no solo llevó industria, sino que llevó industria de ramas relativamente complejas, digamos. Ahora lo hizo, como decíamos en esa reunión, y se ve mucho en el caso de la automotriz, sobre todo, trayendo en muchos casos medios de producción que ya habían cumplido su ciclo en los países metropolitanos y que cumplían un nuevo ciclo acá. O sea que a la vez que avanzaba la estructura productiva, se mostraba relativamente atrasada por esa misma maquinaria, digamos, que desarrollaba localmente, pero con cosas que eran obsoletas en términos internacionales. Entonces, si en la comparación de productividad de la industria automotriz, cuando te traen la máquina obsoleta, estás peor que cuando no la tenés, quizás porque tenés algo que ya que es chatarra en otro lado, digamos. Entonces, era un proceso muy, muy ambivalente, digamos, desde ese punto de vista. Eso por la pregunta que hiciste al principio. Ahora estabas metiendo otra, yo me callo acá, digamos, pero Claro, la otra tiene que ver con la pregunta la primera pregunta que está en la guía, que vamos avanzando, pero me parece clave lo que decís, Esteban, que lo habían tratado la vez pasada, que tiene que ver con ese capital que es atrasado, que me parece que, digamos, que esto sería con lo que vimos en el texto de Mandel, ¿no? En el texto de Mandel, como y qué es esto, ¿no? Como no es que la Argentina a Frondizi se le ocurrió o a Perón decir, bueno, vamos a abrir a que vengan las inversiones extranjeras, sino que había también una necesidad de ir en búsqueda de estos espacios de acumulación para hacer eso. Y acá también se planteaba, por eso se llamaba desarrollismo, después por eso también vamos a hablar de lo que es el neodesarrollismo, de que se necesitan grandes inversiones de capital, que el único que lo puede realizar, porque no hay ahorro interno, es el capital extranjero, pero la contradicción que tiene es un poco la que vos planteás. No sé si alguien más quiere, y que lo decía recién, no sé si alguien más quiere decir algo respecto de
el problema, o lo que se llama, ¿no? El problema de que vienen esas inversiones, que es un proceso que dura varios años, que al principio puede sustituir en parte algunas importaciones, bueno, viene a complementar la industria liviana del primer periodo y a proveer de energía y demás, pero al mismo tiempo, como son capital intensiva, empiezan a demandar nuevos productos importados, o sea, por el lado de la balanza comercial también implica una demanda creciente de divisas, y por otro lado, a cabo de un tiempo empieza a aparecer la salida de remisión de esas ganancias, que son empresas extranjeras que buscan, digamos, obtener una ganancia, por supuesto, de su inversión, y lo que por un lado llega como inversión, por otro lado empieza a pesar en la balanza de pagos como un drenaje en términos de remisión de utilidades. Y ese mecanismo es un mecanismo que lo vamos a ver desde ahí en adelante repetidamente con un montón de cosas, ¿no? Y que eso lo tenemos que pensar para cada vez que se discute la cuestión de abrir a la inversión extranjera, que es una de las contrapartes de que tarde o temprano esas empresas van a intentar sacar sus ganancias de distintas maneras. Y que en la cuenta, por ahí entre lo que ingresa y lo que sale, en definitiva, no sé cómo termina esa ecuación, pero en algún momento empieza a significar un drenaje, ¿no? Yo quería preguntar algo por lo que decías antes tú, de que bueno, no es que a Frondizi se le ocurrió, etcétera, que vengan acá. En la diferencia entre las dos partes de la ICI, digamos, es decir, entiendo que la primera ICI se favorece también, que está en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que hay restricción de la movilidad de capitales como de bienes, que favorece, entiendo, la primera ICI hacia bienes más bienes finales o una industria más liviana, que permite el desarrollo de esa industria, y que bueno, más bien en la segunda es terminada la Segunda Guerra Mundial que se vuelve a abrir la movilidad de capitales, la necesidad de valorizarse y eso. Sí, nada más. Yo no sé si es que se abre tanto la movilidad de capitales, más bien es todo el proceso de la ICI, lo que prima es una relativa protección en términos de comercio exterior, digamos, no sé, la combinación entre el tipo de cambio, de los aranceles y demás, como tienden a proteger la industria local, y en términos de la movimiento de capitales, me parece que bueno, la ley de inversiones extranjeras le da cierta garantía de esas inversiones de poder salir, pero no es una libre movilidad de capitales como por ahí la que estamos acostumbrados a ver ahora, o más querido, sí, por ahí más vinculado con esas inversiones, digamos. Sí, no había en el mundo. Vos te pensás que hasta los 70 había todo tipo de restricciones para los movimientos financieros, digamos, recién con los eurodólares, que son los que las empresas multinacionales norteamericanas acumulaban como ganancias en Europa y no las giraban a sus casas matrices, sino que las ponían en el sistema financiero europeo, empieza a surgir una cierta liquidez internacional que reedita algo parecido a lo que había habido antes de los 30, digamos. Eso no solo para Argentina, sino que en el sistema financiero internacional no estaba liberado todavía eso. Las inversiones, las inversiones había acuerdos, se financiaba, había un banco que ponía la plata para esa inversión, pero no existía todos los manejos tan fluidos, digamos, que conocemos hoy, digamos. Eso es desde los 70 en adelante, digamos. O sea, bueno, si hay alguna otra duda sobre esto, si no pasamos a ver. Porque es un poco esquemático. Lo que tiene bueno Weiner es que, bueno, obviamente deja fuera muchas cosas, pero como que va haciendo definiciones sobre cada una de las etapas. Quizás tiene el riesgo de tener ese esquema, pero que ayuda por ahí a situar. Como que el tipo dice, bueno, ¿qué cambio hay a partir de mediados de los 70, que coincide no casualmente con la última dictadura militar, con este proceso de internalización productiva a nivel mundial, y
y lo que dice, bueno, si hasta la primer parte, los componentes que por ahí, ligado a lo que vos decís, eran de entrada y salida de capitales, tenía que ver con el balance comercial, es decir, si tenías años buenos de superávit comercial o si te crecían las importaciones y tenías déficit, estrechez en el comercio exterior, o el problema de la remisión de ganancias por las grandes empresas extranjeras. A partir de los 70, dice, con la dictadura militar empiezan a aparecer como elementos más desequilibrantes, como elementos con más preponderancia, otro tipo de movimientos. ¿Cuáles son? Eso es lo que dice la pregunta. Y ahí, bueno, que también igual me parece que lo charlamos la última vez, yo entiendo que era lo que habíamos hablado del endeudamiento y la fuga de capitales, o sea, eso es lo que habíamos marcado. Ahí en el texto que lo desarrolla, me parece que lo desarrolla bastante bien. O sea, igual es un poco lo que dijiste antes, me parece, o sea, de ese efecto contradictorio que genera, de que si bien, ¿cómo decirlo? Que para sostener esa industria se necesita un ingreso de afuera que genera esa contracción en realidad es eso primero que dijiste antes, pero que después se profundiza con el endeudamiento, la fuga de capitales, que por un tiempo te mantiene las cuentas claras, digamos, pero que después eso termina potenciando y agravando esos problemas que venía a resolver, digamos, entiendo yo. O sea, ahí lo dice igual mucho más claro. No, está bien. Pero Pasa que está bueno diferenciar ahí, por eso, la idea de remisión de utilidades de las empresas, es decir, a ver, tuviste $100.000 de ganancia y podés sacar, según la legislación, tanto, ¿no? Bueno, y eso sale por esa vía. sí. Y otra es el concepto más de fuga de capitales, ¿no? Que es, no es que sacan las ganancias, o sea, es como otra manera un poco más, que puede ser hecha por las empresas también, puede ser por los particulares, pero digamos como que está más solapada que sacan las ganancias de esa manera. Eso es... Contablemente es cuando salen los dólares del sistema financiero y los sacan. Cuando vos comprás dólares, por ejemplo, y los sacás del banco, eso para el Banco Central es fuga de capitales. Cuando vos los tenés en el colchón, por ejemplo. Bueno, las grandes empresas también tienen distintos mecanismos, que era otra de la pregunta, para sacar sus ganancias. Sí tiene restricciones para hacerlo por la vía de la rendición, pero empieza a aparecer la fuga de capitales como un elemento más importante. O sea, todo esto estaba, Claro, pero digamos... es más brutal, yo entendí. Es más brutal, y aparte, por ejemplo, el endeudamiento también está en la ICE. O sea, lo que suelen decir los autores, por ahí acá no lo trae tanto Weiner, que es que el endeudamiento en la sustitución de importaciones está más ligado a compensar, o sea, que el Estado se endeuda en los momentos en que hay Desequilibrio de la balanza. un desequilibrio en la balanza de pagos, claro. Está ese cuello de botella, qué sé yo. Entonces, o se endeuda la empresa o se endeuda el Estado y se intenta compensar por ese lado, que después también implica obviamente una salida de pagos de intereses de deuda. Pero que hay un quiebre en la creciente financiarización, lo que decía Esteban, no sé si vos lo querés complementar, de la liberalización financiera a partir de los 70 y todo, en donde ya el endeudamiento como que se empieza a disociar respecto del, digamos, el proceso productivo, sino que te responde a procesos más especulativos o de que sobran dólares en el mundo y los traen para acá, o si Estados Unidos sube y baja la tasa de interés, como que hay otro tipo de fenómenos que no tienen que ver con que si la empresa necesita más o menos dólares, que si las industrias necesitan más o menos dólares. Sí, lo que pasó, digo, concretamente, esto que estamos hablando de la balanza de pagos, si uno agarraba la balanza de pagos en el año 65, había una serie de componentes vinculados al intercambio de bienes, lo que el país exportaba, lo que el país importaba, el problema de las rentas generadas por esa producción, como por ejemplo las utilidades de las empresas multinacionales que estaban en el país, el pago de patentes por el uso de tecnología, etc. Bueno, todo eso era el 80% de las cuentas de la balanza de pago. Y después había una serie de capítulos que tenían que ver
con el pago de las deudas y el movimiento de entradas y salidas de fondos. O sea, 80-20 más o menos. Estoy diciendo, puede ser que no sea muy preciso esto porque no es que lo tengo estudiado, pero centralmente lo relevante, y por eso se habla del stop and go y del tipo de restricción externa que se está discutiendo, tenía que ver con una estructura productiva desequilibrada, en la cual la paradoja, digamos, de lo que estamos charlando, estamos hablando de cuando hablamos de sustitución de importaciones, es una estrategia de traer más eslabones de la producción a lo local, para depender menos de la generación de divisas del agro y tener una estructura productiva menos fluctuante, por decirlo de alguna forma. El problema es que eso se hizo trayendo, por un lado, industrias que eran muy demandantes de insumos que no se producían localmente y trayendo capital extranjero que en 2 temporales distintas esas 2 cosas trasladaban el desequilibrio, no lo resolvían, porque los insumos que se hay que traer lo trasladan inmediatamente, digamos. O sea, si yo traigo una fábrica que tengo que importar los insumos para que haga todo, o sea, reemplacé el bien final, pero todo el resto no, digamos, para decirlo simplificadamente. Entonces ahí tengo un problema que viene muy rápido. Y después tengo otro problema que a lo mejor viene en 5 años, cuando apelo a la inversión extranjera, que entra durante una serie de años. Entonces no solo me va a sustituir cuando produzca determinados bienes, sino que me va trayendo capitales que me alivian porque entra plata por la inversión, esa plata se usa para pagar otras importaciones, etc. Pero bueno, eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque cuando la empresa empieza a ganar, tiene derecho a girar utilidades. Pero bueno, ese tipo de estrategia con esas contradicciones es el problema del stop and go, que es lo que dominó centralmente la economía argentina desde, digamos, el peronismo en adelante, por lo menos, o el final del peronismo en adelante, desde el 51 y 52, que empiezan la política, el giro de Perón. Y está en discusión, si uno lee a Basualdo, a veces a Llor, etc., van a sugerir, sobre todo Basualdo, que al final de los 60 y principios de los 70 estaba en superación la restricción externa productiva, había tendencias a que la industria manufacturera, porque había madurado y demás, podía exportar y empezaba a generar algunas divisas que permitían por lo menos aliviar y quizás hasta superar la restricción externa. Eso un poco también lo dice Schwarzer, si lo leyeron va en el mismo sentido. Pero bueno, ahí es donde se da este cambio, digamos, donde se desplaza el problema y ya tenemos otro tipo de balanza de pago, digamos. Cuando miramos la balanza de pago en mitad de los 70, tenemos otra cosa que empieza a ser completamente distinta y desde entonces va a ser cada vez más distinta, que tiene que ver con esto que decía Lubi, o sea, hay que ver ahí bien el análisis causal de cómo se produjo. Digo, yo creo que un poco lo que dice, también lo dijo Lu, digo, lo internacional tiene mucho que ver. Esto que conversaba hace un rato de los eurodólares, los petrodólares, que los países, que también los charlamos en otras reuniones, digo, los países petroleros se encontraron con un montón de fondos porque en el marco de la crisis esta inflacionaria de los 70, una de las cosas que hubo fue la subida del petróleo, entre otras cosas porque surgió la OPEP, y la OPEP lo que hizo fue una cartelización por primera vez de los países productores de petróleo, que fue justamente destinada a frenar la producción y elevar el precio de los barriles, y con eso se generaron toda una serie de problemas para la economía mundial, pero esos países exportadores de petróleo, los árabes básicamente, se llenaron de dólares, y con esos dólares no tenían que hacer más que dárselo a los bancos internacionales para que los movieran y les dieran rentabilidad, y los bancos internacionales agarraron esa plata y le dijeron a todos los estados del mundo: endeudate que estamos dulces, y la tasa es re barata. Y entonces todos empezaron a endeudar a lo loco, la tasa era re barata, etcétera, hasta que un chaboncito en Estados Unidos, que era nada menos que el presidente del Banco Central de Estados Unidos, dijo: bueno, para frenar la inflación vamos a subir la tasa de interés al 20%, y así fue como todos los países que se estaban endeudando a lo loco no podían pagar sus deudas. Bueno, ahí me adelanté un poco en la historia, pero la cuestión es que, o sea, no se puede, hay un riesgo de ser simplificador y monocausal, pero esa liquidez internacional seguramente es un elemento que tuvo que ver con ese cambio en lo que era cuando uno mira cómo se componía la balanza de pago. Otro tiene que ver con el hecho de que existían las presiones del propio Estados Unidos para esa liquidez que estaba dando vuelta, recuperarla en Estados Unidos, y parte de eso, y también había realineamientos de clase en Estados Unidos que empujaban hacia la liberalización de la regulación del movimiento de capitales en Estados Unidos, y para trasladar ese esquema liberalizador a todo el mundo.
y eso fue lo que se fue haciendo en todos lados, incluyendo acá, en las medidas de Rodrigo primero y las de la dictadura después, consistieron en abrir mucho eso. Entonces, tanto el Estado como los privados generaron ese cambio, digamos, de que ya no era 80-20 cuando uno miraba la balanza de pagos, no era 80 vinculado a los bienes y servicios de la producción y 20 de lo financiero, sino mitad y mitad o de otra forma, digamos. Pero empieza a haber un dominio de la balanza de pagos completamente distinto. Perdón que... eso es el trasfondo de lo que estamos charlando, digamos. Para mí está bueno porque lo que para mí intenta hacer Weiner es decir, bueno, cuando uno ve qué componentes son los que predominan en la balanza de pagos, ahí se expresa de alguna manera, entonces, por lo menos mi interpretación de lo que él quiere hacer, que yo creo que está buena, pero nosotros tenemos ahí una diferencia, un matiz en esa lectura, de que dice, bueno, si uno ve la balanza de pagos, ahí se expresa también cuál es la fracción de clase en la cual se está sustentando el proceso de acumulación de capital. Entonces, esquemáticamente, él lo usa ese repaso anterior de la sustitución de importaciones y el ciclo de valorización financiera para ir a analizar la etapa 2011-2019, que es la etapa de kirchnerismo, y cambiemos. Entonces dice, bueno, sencillamente cambiemos, intentó sustentar el proceso de acumulación de capital en el agronegocio o digamos, la agroexportación y especialmente el capital financiero internacional, ¿no? o el sector más ligado a la parte más financiera, ¿no? Como que hay una asimilación un poco, una especie de valorización financiera 2. Y cuando analiza parte del kirchnerismo, dice, bueno, acá intenta apoyarse más sobre el capital productivo, la economía real, la industria manufacturera, pero ese proceso de crecimiento se ve interrumpido nuevamente por la falta de dólares, ¿no? Entonces, además, cuando dice todo eso que vos estás diciendo, a mí lo que me quedó en un gráfico que muestran es que justamente en realidad toda la inversión extranjera directa se dice, sí. O sea, te muestra como que la mayoría de los años, salvo creo que era 2000, o sea, salvo 3 años, la mayoría de los años era negativo, o sea, que se llevaban más de lo que ponían en última instancia. Están no me acuerdo en qué página están el sí, es el gráfico, el cuadro. Que para mí estaba bueno, o sea, es terrible, pero digo, estaba bueno para entender, digo, que los tips, porque vos decís eso, que hizo Cambiemos, que hizo el kirchnerismo, pero después mirás los números y decís, los tipos se llevaban más de lo que invertían, o sea, en última instancia, o sea, esa apoyatura en la economía real o la productividad del trabajo, no sé cómo decirlo, en usar las condiciones de o sea, en darle también importancia, digo, porque venían del 2001, ¿no? Que el tipo no habla del 2001, también de eso veíamos con Yami Jackson cuando hablaste un año, pero digo, como venían de toda la capacidad ociosa que tenían, no sé, como que ahora se meta alguien que cambie de gobierno ahora y tenés 1500 fábricas cerradas, y bueno, obviamente te puedes apoyar más en toda esa productividad, pero digo, incluso también esta vez, para mí me quedó como una clave para hacerles a los tipos en discusión, digamos, en lucha política pero, y también, o sea, todas esas inversiones que había desde afuera, que estaban apoyados supuestamente en la productividad de la economía real, también se las llevaban. O sea, salvo en 3 años, creo que el resto daban todos negativos. Sí, que además él explica que esos 3 años, 2012-2015, fue una excepción, por 2 motivos. Primero, porque empezaron a operar las restricciones a la compra y venta de dólares, ¿cómo se llamaba? ¿El cepo? Sí, el cepo, pero la restricción a las importaciones también y a la remisión de utilidades, ¿no? Entonces, ahí también está bueno ver, bueno, cuando se encontraron con ese límite, de qué otras maneras intentaron sacar la plata. Y el tema de YPF. Pero bueno, para mí está bueno, siguiendo lo que vos decías, Loli, de por ahí pasar a la pregunta 3, que es un poco cómo se da ese quiebre a partir del 2002, ¿no? en las cuentas externas, con la devaluación y con el default parcial de la deuda y todo, que es un proceso casi histórico, excepcional, de muchísimos años de acumulación de reservas internacionales, de superávit comercial histórico, ¿no? De crecimiento de la economía, tasa china. Entonces dice, bueno, ¿cómo se explica? En una de las preguntas era cómo se explica la acumulación de reservas hasta el 2010, por lo menos
el texto de Weiner, cómo lo explica él, que se acumulaban reservas en ese periodo. Digo, saliendo, teniendo en cuenta la mega devaluación del 2002, todo lo que vimos con Esteban de la acumulación por desposesión, la desposesión a gran escala de los trabajadores y la capacidad social que había, todo eso que explica por ahí las altas ganancias. Dice lo de la reestructuración de la deuda, o sea que a partir del default hay un 50% de la deuda, o sea que se paga menos, digamos, y después agarra lo de la estatización de IPF, ¿no? La superávit comercial. Eso viene La después. acumulación de superávit comercial, que es lo que dijiste vos. Claro, hay una acumulación de reservas tipo histórica, ¿no? O sea, de repente Argentina tiene una holgura fiscal que, o sea, imagínense que todos los años no hay que pagar servicios de deuda. Y aparte entiendo que suma como boom de precio de commodities también a nivel internacional que hace que haya como mucho superávit de la balanza comercial. Y con las importaciones, ¿qué pasa? Los primeros años. Crisis. Estuvieron abajo. O sea, había poca plata en general y estuvieron abajo de las exportaciones, ¿o no? O sea, durante Igual todo ese hubo periodo. mucha evaluación también, supongo que. Claro. O sea, hubo más exportaciones que importaciones en los primeros años. Por eso es el superávit comercial. Hubo muchas más exportaciones que importaciones. Por los altos precios de las materias primas, pero en cuanto a las importaciones, los primeros años, con la recuerdo revolución. que dice Weiner, la verdad. No, pero digo, Por Pero lógica, ¿cómo es la digo que. O sea, pienso que entre que si hubo devaluación sería menos, y aparte si venías de mucha crisis, es lógico, digamos, que por lo menos durante los primeros años, hasta más recuperación, haya habido baja importación en comparación a las exportaciones. Entonces, recién cuando te recuperás, digamos, puede ser que haya crecido más las importaciones. Exacto, ese fue el. O sea, entonces cuando en 2010-2011 pasan varias cosas. Allá está como una economía más recuperada. Entiendo que ahí empiezan a tener que hacer frente a desembolso más, o empiezan a tener que hacer frente de vuelta como el desembolso de deuda. Ahí tenía otro más, se me fue. No, y se contraen, hay problema con las exportaciones. Sí, y los precios de la soja también no se ve ahí, pero quería decir algo más y me olvidé. Bueno, esas dos cosas. No, y todo el bardo energético, me parece. Ahí va. ¿Qué es el bardo energético? No, entiendo que Con la IPF. con la IPF, o sea, no, primero que empiezan como a importar, ¿no? Energía. Y eso, bueno, pesa mucho. O sea, entiendo que bajan las exportaciones, o sea, eso pesa menos, y bueno, suben mucho las importaciones también por importar energía, que eso hace que caiga, creo que hasta 2013, Sí. ¿no? La balanza comercial. No, eso. La balanza energética, sí. La balanza energética. Eso sí. Y después, bueno, nada, habla de distintos por ahí momentos del 2009, ¿no? Con el impacto de la crisis del 2008 y cómo afecta, ¿no? En ese momento la caída de los precios internacionales en determinados momentos como en el 2013 o cuando en el 2009 también se sumó la sequía. Pero digo, más allá de esos shocks o impactos, uno puede ver como un gran periodo en el que los primeros 2003, 2004, 2005 tenés un superávit comercial muy elevado que empieza a achicarse llegando al 2010, empieza a agotarse por esa vía, pero además, no sé si ustedes vieron el gráfico, a partir del 2009 empieza a haber un déficit en cuenta corriente. Que este es otro concepto que también está bueno ver, que es el que se usa. Ahora, por ejemplo, nosotros decimos que hay 12 meses de déficit en cuenta corriente. Que la cuenta corriente te permite ver todos esos movimientos que no son de capital, valga la redundancia, que es el superávit comercial o el resultado comercial que era positivo, pero la cuenta corriente empieza a ser deficitaria a partir del 2009. Entonces ahí vos lo que ves es que ¿por qué es deficitaria? Porque ahí se suma los servicios, las rentas financieras, el problema de cuando se empieza a apreciar el tipo de cambio, un poco también empiezan a haber más erogaciones en turismo y demás, las cuentas pagos con tarjeta de crédito. A lo hecho la culpa de los turistas. A lo hecha la culpa de los turistas, que un poco también ahora estamos haciendo lo Yo mismo. me acuerdo de cuando fui a Cuba y dije, fue mi culpa. Esa parte. Yo dije, claro, por eso viajé. Mirá, y después nos la botaron y nos íbamos a Cuba. ¿Viste, boludo? Igual hay una salvedad cuando dice eso, de que como había cepo, después cuando ponen el cepo, que
que mucho se va por tarjeta de crédito, entonces que entra en la cuenta de servicio y turismo. Claro, que por ahí antes lo que hacían era comprar dólares y pagabas con los dólares, entonces entraba por fuga. Hacen una maniobra. No sé si es maniobra, pero contablemente lo ves más porque aparece reflejado ahí, no en otro lado. Pero digo, más allá de la cuestión contable, lo que el tipo empieza a plantear es, bueno, a partir del 2011 empiezan a faltar reservas, empiezan a faltar dólares, y además de las restricciones a la compra y venta de dólares y a las importaciones, empiezan a aplicar cupos y qué sé yo, el Banco Central ahí se empieza a descapitalizar, empieza a quemar reservas, ¿no? A vender reservas, y en 5 años pierde la mitad de las reservas. Y entonces la cuestión era, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué empieza? Por un lado, por el lado del balance comercial, ahí lo dijeron, ¿no? La parte más energética, déficit energético, caída de las exportaciones, crecimiento de las importaciones, ¿no? Porque la economía empezaba a requerir cada vez más y la industria también. Pero yo digo también, por ahí, más allá del texto de Weiner, poder ligarlo con lo que plantea Esteban, o lo que veníamos viendo alrededor de la debilidad de la inversión, ¿no? Por ahí la débil acumulación de capital en todo ese periodo que tuviste por lo menos 7 años consecutivos de crecimiento económico y acumulación de reservas, y crecimiento de la industria en términos de valor que agrega, ¿no? de su participación y crecimiento del empleo industrial, pero sin embargo por ahí Weiner no profundiza en por ahí los problemas más del atraso de esa industria, ¿no? que están socavando ahí. Uno de los problemas es esa cuestión de esa industria atrasada, de que lo que sí, o sea, sí lo que dice, y que creo que está bueno para remarcar, es cómo es un ciclo de altas ganancias, ¿no? Es un ciclo de ganancias extraordinarias. Llevaron a España. Conmigo se llevan a España. Y que es verdad, nunca ganaron y cuando Cristina dice, nunca ganamos tanto como conmigo, nunca ganaron tanto como conmigo, dice, y se están quejando. Que eso, y que estamos hablando de altas ganancias, no solamente de los industriales, también de los agroexportadores, también de capital financiero, y que también lleva a pensar un poco que esta cuestión medio dicotómica de un modelo, ligado con la segunda, ¿no? Un modelo de valorización financiera versus un modelo productivo, quizás no es tan así desde el punto de vista de que tuviste todo un periodo en el que se compatibilizaban las altas ganancias con el intento, ¿no? de subsidiar o de mantener pequeños capitales industriales. ¿Me interesa? Sí. Hago una acotación breve. No, porque me parece que una cosa que dijiste recién se conecta con lo que plantea Andrés, que es el problema de la débil inversión, porque si uno quiere pensar el problema de la inflación en Argentina, que aunque le moleste a los libertontos, es multicausal, una de las causas importantes de ese proceso de aceleración de inflación en Argentina tiene que ver con este problema de la débil inversión. Porque Argentina, durante todo ese periodo de alto crecimiento, que en algunos momentos fueron de tasa del 7, 8 o 9%, digamos, en promedio fue 7 y pico, 6 y algo, digamos, no fue el 9, pero una tasa de crecimiento que no era consistente con el nivel de inversión que se estaba realizando. Una inversión que, como lo analizo yo ahí en el trabajo del libro del laberinto, era consistente con tasa de crecimiento a lo mejor del 2 y pico % o algo así, no del 5 ni del 6 ni nada por el estilo, porque son niveles que nunca llegaron en el año pico, llegaron al 20 y pico % del PBI, la formación bruta de capital fijo, es decir que para los estándares argentinos un año que se llega al 20 puede ser alto, pero si venís de muchos años de subinversión, tuviste la crisis de la convertibilidad, etcétera, no llegaste a reponer suficiente capital. Entonces, la inflación tiene mucho que ver con esa situación en la que se daban políticas de demanda, porque había políticas de demanda, había políticas tendientes a estimular el consumo, a estimular la compra, a dar crédito, pero no había consistencia entre esas políticas de demanda y la inversión productiva, digamos. Entonces se generaba una situación de cuellos de botella, y esos cuellos de botella generaban un problema inflacionario. Y ese problema inflacionario, cuando vos mantenés el tipo de cambio nominal,
pero tenés inflación, tiende a crear eso otro que mencionó Lucía, que es que el 3-1, digamos, que era un tipo de cambio recontra alto en 2003, no era un tipo de cambio recontra alto, ni mucho menos con la inflación en el año 2009-2010, digamos, y el tipo de cambio seguía nominalmente más o menos igual, se había movido un poquito, pero estaba abajo de 4, digamos. Entonces, te morfaste la competitividad cambiaria y lo hiciste con en gran medida a causa de la débil acumulación de capital que empujaba cuellos de botella que, agravado contra una serie de problemas monetarios, agravado con el hecho de que el propio precio de los commodities subiendo empujaba la inflación también. Bueno, había una serie de elementos, no era único, pero los cuellos de botella de la débil inversión son un elemento muy fuerte de explicación de la inflación que remite a cómo se creó, porque la inflación es lo que lo causó, el atraso cambiario que empujaba la situación deficitaria de la cuenta corriente, digamos. Eso es importante, digo, porque un concepto que es importante tener claro cuando hablamos del problema de la balanza de pago en Argentina es que la idea de cómo funciona Argentina centralmente es que el superávit comercial sea tan grande que financie todo lo demás de todo lo que mete en la cuchara en esos dólares, digamos. Ese es básicamente el secreto. Y cuando eso funciona, la Argentina anda, y cuando eso no funciona es que empiezan las crisis, digamos. Pero bueno, ahí me estoy quizás adelantando un poco, digamos. Pero sí me parece importante conectar esto de la acumulación de capital con la inflación, con el problema del dólar y la restricción externa, digamos. Sí, no, es complejo. Pero, no, por ahí yo, para no hacerlo más largo, hay un montón de otras cuestiones que ahí por ahí planteábamos. A mí, digo, me parece para destacar, porque después aparece, o sea, esto que vos decías de cuáles son las vías para el crecimiento, ¿no? Y en estos dos proyectos, sin meterme en estos dos proyectos, digamos que todos coinciden en que es necesario aumentar las exportaciones, porque sin dólares la economía no puede funcionar, que es básico, pero después cuando vos te das cuenta de que tuviste tantos años de superávit comercial y sin embargo eso no alcanzó, digamos, para la transformación estructural, para un salto estructural, para un incremento de la productividad, de la competitividad y todo, y volviste a recaer en los mismos problemas, evidentemente hay determinadas herencias o continuidades de esa valorización financiera. No es una diferencia, digamos, un esquema económico tan tajantemente distinto, sino que mantiene una serie de cuestiones estructurales que son justamente las que las que no se tocan, y me parece que eso es lo que está bueno que nosotros tomemos para pensar y para la discusión política y para pensar hacia adelante, digamos, cuál de esos aspectos del neoliberalismo se mantuvieron, y que para mí tiene que ver con lo que planteaba antes de que no es que el kirchnerismo estuvo basado en la fracción de clase en mercado. Sí, o sea, hay una base social que es mercado internista, que es pequeñas y medianas empresas, que son los asalariados industriales sobre todo, pero también de la ciudad, digamos, de los servicios, que esa es su base, pero que si bien se apoya ahí, o se apoyó en el crecimiento de ese sector, lo hizo compaginando un ciclo de ganancias extraordinarias, y que esto era lo que yo quería destacar, que es muy cualitativo del trabajo de Weiner y que muy pocos lo dicen, nosotros lo hemos repetido bastante, que es esa fuga de capitales que es desestabilizante y que está muy ligada con los movimientos de capitales. En el periodo clásico de la valorización financiera estuvo más ligada con el endeudamiento. Por ejemplo, en los 90, el menemismo, era el libro de Basualdo que decía endeudar y fugar, ¿no? Como el proceso de bicicleta, o sea, a lo Caputo, de generar todo tipo de papeles y bonos y activos de deuda para los especuladores de corto plazo, y que cuando se acaba ese ciclo benéfico rápidamente se retiran, y que eso es sumamente desestabilizante. Como le dice ahí que el no one crash, que cuando dice le tocó al claro, por eso dice es crash, ¿no? Claro, la fuga de capital es muy ligada a los procesos de endeudamiento y sobre todo a los procesos especulativos. Dice, pero en el kirchnerismo hubo 100.000 millones de dólares que se fueron por fuga de capitales, que es un poco lo mismo, que es un poco más o similar a lo que se fue con el macrismo, ¿no? Pero esa fuga de capitales estuvo esencialmente, su base, su sustento de dónde sacaban los dólares para fugar, era el superávit comercial, como lo que decía recién Esteban.
era este excedente extraordinario en las cuentas externas. Entonces no alcanza con exportar, y por eso está bueno esta idea del balde con los agujeritos y todo. A mí me sirve un montón porque es, a ver, las exportaciones es como una canilla que vos le tirás un balde y se llena de agua. Ahora, si vos en el balde tenés un montón de agujeros que no tapás, por más que vos le sigas tirando agua, esas filtraciones van a hacer que nunca llenes el balde. El balde sería la riqueza, ¿no? Sería... entonces por ahí también mostrar que por ahí estaba también esta pregunta de, bueno, de qué manera las grandes corporaciones, no solamente extranjeras, sino también las locales, drenan las divisas del país, que es, sí, por la remisión de utilidades, por la fuga de capitales, que eso por ahí es lo más visible, pero que también tienen formas no tan visibles, como la sobrefacturación de importaciones, o sea, empresas que se compran a sí mismas y entonces ponen un precio más alto para las importaciones. Entonces lo vemos en el déficit comercial, no lo vemos en la otra cuenta. O pasó mucho en el gobierno de Frente de Todos el año pasado, que había como una especie de bloqueo a la salida de dólares, pero de repente y le empezaron a poner bastantes restricciones a las empresas para que puedan pagar deudas privadas, las deudas privadas. Entonces dice, bueno, muchas de esas deudas privadas que pagaron las empresas en realidad eran con sus propias casas matrices o con empresas vinculadas. Entonces esos mecanismos, digo, son mecanismos que en realidad de fondo lo que dan cuenta es que hay un proceso en el que hay plata. Hay plata, hay recursos, no es que falten recursos, sino que hay que poner en cuestión, digamos, quiénes son los sectores concentrados que se apropian esos recursos y qué hacen con esos recursos. Nada, por ahí yo quería marcar esto porque por ahí abrir un poco también a poder empezar a pensar o a describir cuáles son estos proyectos burgueses que vimos acá, ¿no? Y que, no sé, está bueno también poder no sé, caracterizar cuáles son las diferencias entre el liberalismo o el proyecto más liberal, ¿no? Y el proyecto más neodesarrollista, o sea, que entiendo que es neodesarrollista porque retoma el desarrollismo, pero pero después del neoliberalismo, pero neo. Y después cuáles son los puntos en común que tienen esos dos proyectos. Pero yo acá le cedo, no sé, Esteban, no sé si quieres seguir o... No, a mí me interesaba, remarcar lo último que decías vos, digamos, centralmente cuando hablamos del comercio exterior y de los dólares, estamos hablando de transacciones generales de flujo de bienes entre la economía local y el mundo, digamos. En sí mismo son reservas que quedan en el Banco Central porque el país vende más de lo que compra, etc. En sí mismo no nos están hablando directamente de excedente en el sentido de plusvalía que hacen las empresas, que es donde surge la capacidad de acumulación. Ahora, la capacidad de acumulación, como venimos diciendo desde las primeras reuniones, requiere un insumo fundamental que es moneda mundial, básicamente dólares, porque gran parte, digamos, y sobre todo después de la desarticulación productiva de los años 70 en adelante, que conversamos la otra vez, invertir requiere, y producir, no solo invertir, y producir cualquier proceso manufacturero, etcétera, involucra una cantidad de moneda extranjera que es formidable. Entonces, hay una tensión, digamos, expresada una tensión que convive con ese límite del capitalismo argentino que ha transformado, digamos, el límite de los stop and go, de la restricción externa productiva, en una cosa donde eso convive con nuevos capítulos que tienen que ver con este balde agujereado que multiplican las demandas sobre esas divisas que siguen siendo las mismas. Y una de las consecuencias de eso es
tendencia cada vez más débil a sostener ciclos de acumulación, digamos, o más bien tendencias a que haya habido ciclos muy agudos de liquidación de capacidad de capital, que lo conversamos la otra vez. Digo, los 80 fueron eso, los 90 se recuperó débilmente, pero si uno mira punta a punta, digamos, la capacidad productiva analizada desde el punto de vista del sector manufacturero, que es, no hay que hacer un fetiche, digamos, de la manufactura, pero centralmente es el sector con más capacidad de generar innovación, de generar complejidad productiva, de generar capacidad de crecimiento, digamos. Eso lo tiene mucho más todavía hoy la industria que obviamente que los sectores agrarios y también que los servicios, digo, porque no sé, los servicios tecnológicos pueden abrir una discusión de eso y demás, los sectores de conocimiento, de la economía, pero hasta ahí, digamos, porque en general en Argentina se es usuario de las tecnologías y se las aplica de manera, a veces de manera creativa y con resultados más o menos buenos, pero eso no te crea capacidad de innovación, no lo crea en algunas áreas. Digo, Argentina igual tiene capacidad científica, técnica, o sea que en esos sectores puede meterse en algo, pero si tenés eso y no acumulás capital, ahí también necesitas acumular capital para que sea, o sea, tenés que hacer inversión en determinadas infraestructuras, capitales físicos y demás que te permitan aumentar la productividad, digamos. Entonces, ahora los dólares siguen siendo lo mismo y cuantos más demanda hay de sectores digamos, de estos drenajes, que de vuelta que podemos usar el concepto de drenaje o erosión como los planteaba Mandel en el primer texto y es más o menos la misma cuestión, o también lo agarraban, no sé si quienes llegaron a leer a Dos Santos, los capítulos que dimos adicionales, donde también agarraba este problema, no sé si quienes lo hayan leído, es muy interesante porque en los años 70 agarraba este problema de la transferencia de excedentes y demás, y lo agarraba con un análisis parecido al que podemos hacer a partir del libro de Weiner, digo, pero entonces entre las demandas de la producción o las demandas de elevar la capacidad, digamos, productiva de la estructura económica nacional y toda esta serie de demandas que se van imponiendo y que van ganando prioridad, está esa imposibilidad creciente de sostener una acumulación de capital en el sentido de una estructura productiva, y que los actores que intervienen ahí se van también ubicando como actores dedicados a no invertir, digamos, dedicados a generar excedentes, transformarlos en plusvalor, y ese plusvalor tratar de transformarlo en una riqueza financiera que sale del circuito productivo. O sea, si uno agarrara el capital, son lo inverso, lo opuesto a lo que uno se imagina un capitalista, son de vuelta el atesorador funcionando en la estructura capitalista, es decir, que en vez de acumular el capital, convertir el plusvalor en nueva acumulación, lo retraen del circuito y lo transforman en riqueza financiera girada hacia otros lados, digo. Yo creo que a mí una cosa que me interesaría como para redondear hasta acá es pensar que nosotros podemos, por decirlo de alguna forma, apilar lo que estuvimos discutiendo de la primera reunión hasta hoy. Digo, nosotros en la primera reunión agarramos el problema del imperialismo de la dependencia y cómo los determinantes internacionales son clave para comprender los procesos locales. Hay una tendencia que no es absoluta, pero que es muy importante, del capital transnacional a ser el que domina y que le da forma a los procesos, que no significa que va a ser el actor único y que va a depender obviamente del país, cómo se va a dar la relación, pero que el mundo cada vez más integrado y cada vez con un capital más concentrado y centralizado, con mayores recursos y mayor capacidad de innovación, etcétera, para avanzar sobre el mundo, va a ser cada vez un actor gravitante y de primer orden en configurar esos procesos. Digo, eso es lo que vimos en la primera reunión, y a partir de ahí estos conceptos de erosión, drenaje, etcétera, tal como los trabajaba sobre todo Mandel. En la segunda reunión introdujimos en eso otra pata por decirlo de alguna forma, de lo mismo, digamos, que tiene que ver con la relación entre el libre comercio como tendencia, digamos, como tendencia que ha sido dominante desde los 70 en adelante, a través del precursor de la OMC, que era la GATT, y a partir de la OMC en los 90, a impedir que los países, esta idea que agarraba del autor coreano Han,
que es de patear la escalera, que es decir, imponerle a todos los países que hagan lo que los países desarrollados no hicieron, que es abrir su comercio, desregular su economía, privatizarla, hacer esto que mencionaba Julio al principio, de la liberalización de capitales, etc., a partir de los años 70, cada vez más, que justamente hace que actúe de manera cada vez más plena una ley del valor, en el sentido de una ley de la competitividad, de la ventaja de los capitales más productivos, que actúa en desmedro de los capitales menos productivos, menos competitivos, digamos, que entonces abrió mucho más las puertas a que los procesos de concentración y centralización de capital, es decir, los procesos donde los capitales con mayores recursos desplazan a los que tienen menos, y por ende la tendencia es que todas las economías se concentran y se centralizan, y en general lo hacen las economías menos competitivas, menos desarrolladas, con avances del capital extranjero sobre ellas, se profundiza mucho más, digamos, ¿sí? Ligado a eso, digamos, algo que estuvo más involucrado en lo que charlamos hoy quizás, que es que ese proceso, tal vez no lo charlamos, podría meritar una charla en sí mismo, pero es que ese proceso también es desestabilizante en el sentido de crear tendencias a las crisis externas, digamos, que ha sido otro elemento muy recurrente desde los 70 en adelante, digamos. Si uno mira lo que pasó desde las regulaciones y desde este boom de las deudas que mencioné antes, de los 70 en adelante, es que si antes entre los 30 y los 70 hubo 20 crisis de deuda fuertes, en los años siguientes hubo 200, digamos. O sea, no son esos los números, pero esa es la relación, digamos, se agravaron mucho más, con lo cual esto que sí charlamos la vez anterior, de Argentina en particular, que es que, por ejemplo, si Argentina entre los años 70 y los 90 tuvo 8 años de crisis, de recesión y 7 años de crecimiento, tiene que ver con esa situación bueno, que tiene esto un poco que habla Andrés, digamos, de ir del stop and go a un go and crash, a una situación de dominancia de lo financiero, en el sentido de que se te fueron las cuentas de balance de pago, se transformó en una cosa inmanejable, digamos, donde hay un montón de capítulos que tienen que ver con la deuda impagable, con los movimientos de capitales que entran y salen y demás, que generan muchísima más inestabilidad y que son mucho más difíciles de controlar, digamos, porque justamente una crisis de stop and go, devaluabas, se te enfriaba la economía, hacías redistribución regresiva, porque también era darle un zarpazo a los salarios y en general al poder de compra y demás, y sobre esa base estabilizabas. Pero el ciclo dominado por lo financiero no se estabiliza de igual manera, digamos. Obviamente, si devaluás hay menos posibilidad de que se pueda adquirir moneda extranjera, porque caen los ingresos y eso un poco se alivia, pero hasta ahí, digamos, es como una cosa mucho más difícil de controlar. Y bueno, ligado a eso, la vez pasada, o sea, ya no es difícil apilar, digamos, pero se van entrelazando elementos, digo, una estructura productiva mucho más dependiente de vuelta del agro, mucho más desarticulada, mucho más obligada en los entramados industriales a hacer el proceso inverso que se había hecho desde los 40, 50 en adelante, que era tratar de trasladar más procesos a lo local para depender menos de los insumos. Bueno, a la inversa de eso, en los 80 y 90 se hubo especialización en ensamblado y en algunas componentes, y muchos se derivaban de afuera, con lo cual la dependencia de las divisas de los sectores primarios y de algunas manufacturas industriales que siguieron habiendo y que crecieron a la exportación, se hizo mucho más pronunciada, digamos. Entonces, eso nos va trayendo elementos explicativos de por qué es difícil salir de la situación de inestabilidades donde, digamos, el sector externo es generador de crisis, la crisis desestabiliza las cuentas externas y desestabiliza la moneda, y esa desestabilización de la moneda va haciendo que cada uno de esos momentos confirme la destrucción de la moneda nacional como signo de valor, y confirme
la primacía del dólar como moneda y por ende reste capacidades para resolver los problemas derivados o manifestados en la cuenta externa, porque no están, como hoy tratamos de analizar, las cuentas externas son la expresión de eso, no es que se da por las cuentas externas. Las cuentas externas expresan eso, pero esa expresión se vuelve cada vez más dramática, digamos, a medida que se tiene menos moneda, porque las crisis externas reiteran la destrucción de la moneda nacional o reiteran su desvalorización, y esa desvalorización va restándole capacidad para hacer dinero, digamos. Cada vez es menos dinero, ha sido menos dinero. De hecho, hoy no es dinero en el sentido de que se usa para transacciones, se usa como medio de pago, pero no se usa como reserva de valor, digamos. Entonces, si no es reserva de valor, no es dinero, digamos. Y eso está en esa situación de gravedad de 4 como moneda desde los 90 en adelante, en un momento, digamos, ese momento que menciona Andrés de los primeros 2000, cuando hubo gran superávit y hubo una cierta estabilidad y había cierto corte, digamos, de lo que había sido los mecanismos de entrada y salida de capital en los 90 y demás. Hubo una cierta recuperación del peso como moneda, pero el propio ciclo inflacionario volvió a destruir eso, digamos, y entonces estamos en una situación de vuelta crónica, digamos, donde, bueno, se habla obviamente del bimonetarismo y, bueno, se coqueteó con las ideas de dolarización con gran aceptación, aunque no se puedan llevar adelante, pero son una idea muy seductora, digo, probablemente Milei, una de las principales cosas por las que ganó es porque prometió eso y porque todo el resto odiaba más al resto que al loco, pero bueno, la dolarización fue una carta fuerte que tiene que ver con esta destrucción, que es una expresión enraizada, digamos, en cómo las crisis de la balanza de pagos expresan, digamos, esta dependencia de este círculo vicioso. Digo, no sé, eso es un hilo posible, o sea, nada de lo que analizamos en ninguna de las reuniones es simple y lineal, pero me parece que es un recorrido que nos permite ver la relación, o una de las relaciones entre los distintos niveles que fuimos agregando en estas reuniones hasta ahora, digamos. Cada uno de esos, como dije al principio, cada uno podría ser un taller de más reuniones de las que hicimos, digo, pero son todos un mundo, pero me parece una forma para trabajar estos temas y para darle por lo menos una primera respuesta al problema, digamos, con el que empezamos, que es el porqué, o por lo menos elementos para entender ese porqué de la débil acumulación de capital en Argentina, que hace que se venga reproduciendo como un capitalismo que, comparado, digamos, con otros de la región, viene en una situación de regresión. No porque haya nadie en la región que haya despegado, no porque haya ejemplos de países que hayan ido al desarrollo ni nada por el estilo. Pero Argentina está en una condición de dependencia donde su estatus dependiente es hoy más degradado del que era hace 30 años o 40 años, digo, menos el estancamiento del PBI per cápita o en algunos, podemos decir, en los últimos años directamente caída, aumento de la pobreza a niveles inusitados, en eso sí, sin parangón, digamos, los países de la región más bien han tendido a mantener o un poco a reducir la pobreza. Es cierto que, bueno, Chile, por ejemplo, cambió las medidas y creció la pobreza porque la mide mejor. Argentina la mide con parámetros más exigentes que otros países, pero la tendencia es clara, digamos, y bueno, ni que hablar la precarización y toda una serie de cuestiones a mencionar. Digo, agarremos lo que agarremos, podemos discutir los grados, podemos discutir el alcance, pero la tendencia a la degradación en ese estatus declinante existe y es necesario ser explicada. Muchas de las explicaciones que estamos dando y estos problemas que estamos dando son problemas o cosas que están en muchos países, digamos, pero en ese sentido hay un autor que yo rescaté otra vez, un libro, digamos, que es hay que rescatar con todos los pruritos del caso, digo, pues una persona muy vinculada con esta corriente neodesarrollista y de hecho fue funcionario del albertismo, que es culpa, pero creo que en su libro último tiene la honestidad para hacer preguntas que no las responde necesariamente bien, pero tiene una mirada de lo global, que muchas veces falta. Yo creo que lo que decíamos en la otra reunión, me parece que a Schwarzer, por ejemplo, y a Shor, en eso que agarramos, es muy interesante, pero es muy de lo local. Bueno, yo creo que una virtud que tiene Culfas en ese libro es
dar una mirada global y bueno, identificar entre otras cosas que hay distintos estatus de periferias, y hay periferias que han sido periferias prósperas y que no por eso dejaron de ser periferias. Hay algunos pocos países que sí dejaron de ser periferias, como pueden ser las economías asiáticas y demás. Después hay periferias estancadas y periferias declinantes. Bueno, en ese rango Argentina ha pasado por momentos estancada, otros declinante como ahora, y que responde muchas cosas a una combinación entre factores globales, que tiene que ver con ese no lugar que decíamos la vez anterior en el sistema de las cadenas de valor y demás. Argentina quedó en un no lugar, le sobra industria para hacer los ajustes que pudieron hacer Chile y otros países, y le falta productividad, y no ha podido resolver ese le falta productividad con políticas. De hecho, todo lo contrario, la crisis externas y demás han agravado eso. Entonces, perdí un poco el hilo, pero digo, hay factores globales y hay factores también locales que tienen que ver con, bueno, esta sucesión de crisis, cómo se han manejado las crisis, porque los propios factores de la crisis tampoco son locales, pero la manera en la que se procesaron y cómo eso derivó, por ejemplo, entre el grado extremo de destrucción de la moneda nacional, es algo que no se encuentra en otros países de la región. Salvo, bueno, Venezuela, obviamente, pero el resto de los países más bien lograron desde los 80 y finales de los 90 reconstituir, por lo menos parcialmente, sus monedas como signos de valor y de alguna forma encarar, a veces haciendo cosas muy parecidas a una dolarización sin serlo. Bueno, Argentina de hecho hizo ese ensayo en los 90, pero a fin de cuentas han logrado una cierta estabilización, que como decían, no es que ninguno de esos lo llevó a ningún primer mundo ni nada por el estilo, digo, pero les hizo un derrotero distinto al que tiene la Argentina, digamos. No sé, eso como para dar un primer cierre a esto, y después está la discusión que propuesta, digamos, como decía Lu, en el segundo bloque de hoy, aunque nos morfamos mucho con pero bueno, la discusión más política, digamos, de las distintas maneras en las que la burguesía pretende responder a esta idea de la posibilidad del desarrollo en Argentina, con distintas estrategias, ¿no? Y distintos anclajes de clase. Para mí está bueno todo lo que llevan, porque el hecho es como el hilo conductor de. O sea, está bueno como que está agarrando lo de todos los encuentros. Yo he pasado mucho tiempo, pero lo vi. Y es eso, porque en realidad, viste, como que la vida cotidiana y sobre todo los medios y todo, como se discute en realidad un montón supuestamente de economía, pero en realidad se discute más que de los problemas en apariencia, digamos, ¿no? O sea, como que en el primer encuentro vimos algo fundamental que dijiste recién, lo de. Yo hay cosas que no las sé, o sea, no, tal vez la digo mal, pero o sea, la palabra creo que era la acumulación primitiva de capital. Como que el gran problema que tuvo Argentina es que, bueno, como muchos otros países dependientes o con rasgos coloniales, qué sé yo, que claro, que fue trabada, digamos, por los capitales extranjeros. Y ese es el gran, o sea, eso es uno de los grandes problemas que tenemos, sumado a que claro, que nunca o sea, el problema de la inversión que vos agarrás sobre todo en el capítulo, creo que es el 5, o sea, que es clave porque, o sea, es el gran problema que tenemos es el problema del desarrollo, como que en última instancia lo lees, y hoy yo le leí a un compañero de trabajo, ¿viste? Estábamos al periodo, yo le leía para leer, ¿viste? Y me decía, vos haces esto y te pegas un tiro. Y yo digo, no, al revés, te convencí porque sos socialista, digo, porque en última instancia, o sea, los verdaderos desarrollistas somos nosotros. O sea, en el sentido de, como que ayer tratábamos con Jan, viste, como de traducirlo, o sea, cómo lo veríamos, ¿no? ¿Qué sujeto tiene un verdadero interés nacional? Y la clase trabajadora, o sea, porque en última instancia, ¿qué? No, ayer tratábamos de discutirlo, ¿viste? Porque es una discusión que se impone en otras cosas, no sé, a mí me pasa con el tema de las retenciones, o sea, parece como gente más de derecha, ¿no? En última instancia, pero bueno, no está tan mal, porque los tipos se invierten, entonces ¿por qué le vas a hacer? Porque el gran problema es que o sea, seguimos dependiendo del agro, digamos, más allá de que haya una industria más desarrollada que en otros países. Me gustó esa definición que dijiste vos de no sobre industria, o sea, no, falta productividad, pero
nada, eso, que nuestro interés real, digo, como clase trabajadora, no solo como socialistas, pero nuestro interés real es digamos, es el plan del desarrollo de la sociedad en última instancia para satisfacer las necesidades de la vida y todo lo que nos gusta, digamos, en la vida, pero y el problema es que la burguesía solamente quiere las ganancias y entonces no invierte y las ganancias cada vez ni siquiera están por la productividad, ni siquiera es lo que decía Esteban, ¿no? O sea, ni siquiera se encargan del plusvalor volverlo a invertir como capital, sino que legalmente o ilegalmente se lo llevan y lo valorizan de otra manera financieramente. O sea, que tenés un problema enorme, o sea, porque es completamente estructural, pero es lo que no se discute, digamos, ¿no? O sea, Kicillof, en el libro de Esteban lo planteaba esto, que Kicillof era como, viste, el capítulo de Simpson, dale, ándale, invierte, o sea, como que hace toda una discusión de desarrollo, de cómo, por qué les conviene, porque está bueno que desarrollen, que inviertan, etc. Y bueno, vos ves todos esos años donde hubo ganancias, pero los tipos, o sea, que entre rentabilidad y inversión hay un contraste enorme, o sea, como, pero por esta base estructural que, perdón, te interrumpí, ¿no? Pero me parece como que, o sea, para meterse en la discusión que decía Lucía, Diama y el otro lo plantean, ¿no? Esto de estructura productiva desequilibrada, a mí eso es como un poco lo que me ordena, eso, de un campo muy productivo y una industria muy atrasada, y que mientras no resuelvas ese desequilibrio, digamos, siempre vas a tener el mismo problema, que va a haber un crecimiento en algún momento, pero después te van a faltar dólares. El stop and go, bueno, sumado a lo que decíamos del baile, entonces como esto de no tomar medidas, que por ejemplo el tema de los bancos, ¿no? Que también lo desarrollaban en el último capítulo, ¿no? De que hay una ley, la ley de entidades financieras, si no me equivoco, donde está permitido que se la lleven. Entonces, bueno, si vos no tomás medidas, por ejemplo, hacia ahí, y eso, pueden entrar un montón de dólares, pero siempre se van a ir. O el tema del comercio exterior. O sea, ¿cómo hacer para, o sea, bueno, el campo reproductivo, ok, ¿cómo hacemos para que eso lo controlamos, lo administramos y lo desarrollás hacia una industria que no sea, bueno, ahora autos para todo, pero después, ¿entendés? No tenés que importar energía, o sea, cuestiones elementales, no hay una estructura, digamos, que... No, ¿quién decide la inversión? O sea, ese es el problema, porque ¿para qué va la inversión? Porque incluso puedes tener inversiones, pero se te desarrollan ramas, que es lo que estás diciendo vos, ¿entendés? O sea, vos tenés un montón de científicos, podríamos tener una salud de alta complejidad, no sé, o sea, el Garham podrían ser todos los hospitales que hay en el país, digamos, y sin embargo no lo tenés porque no está en manos de la clase trabajadora la decisión, o sea, el monopolio de la decisión de... Monopolio del poder. No, pero no tenemos la decisión, pero no tenemos la decisión, digamos, de dónde invertir. Entonces es una inversión que de único sentido que tiene la ganancia. No sé, como que para mí si lo lees y lo vas entendiendo, si claro, por eso tenés que ser socialista, porque... Que nuestro programa al final lo que se aparece, o es de hecho más, o sea, aparte que es un programa socialista, de transición, para romper con la ley del capitalismo, capital internacional, financiero internacional, bla, bla, también es un programa de soberanía, de liberación nacional, de un Estado de trabajadores que pueda tomar y tener decisión sobre qué se produce, cómo se produce, tener más control sobre los puertos, como decía Cosa recién, tener control de lo que hay en el país para elegir nosotros dónde poner la prioridad y que no sea todo en gano 5, me estoy jugando 6, digamos, que es lo que hacen hoy los empresarios. Yo miré una de las cosas de los encuentros que fue lo más complicado para mí, pero que sirvió bastante, era esto del tipo de cambio alto, o sea, de qué rol cumplió, por ejemplo, con el kirchnerismo, la reducción de salario, el tipo de cambio alto, o sea, con eso que decía Tarita, de como tendencia acá en estos países, o por lo menos yo ese nivel de economía no la había pensado relacionado, por mi cabeza por un lado iba esto. O sea, como una relación, y por qué, bueno, eso cuando empieza, lo decían antes, ¿no? Porque cuando eso empieza a entrar en crisis, ya ese tipo de cambio no te sirve y vos podés tener eso, o sea, como yo entendí eso, como el kirchnerismo, todo lo que plantean el desarrollismo, plantean algunos parches, algunos controles, pero al no modificar esa estructura, al no modificar la acumulación por la valorización financiera, siempre termina explotando de alguna manera. Además de que eso... no sé, como que estornudan en Estados Unidos y bueno, nosotros, ¿entendés? Nos morimos, o sea, como que esa dependencia también se ve ahí, ¿no? Digamos, como que
O sea, porque vos lo pensás y decís, bueno, son medidas absurdas, ¿no? La de controlar, tipo, o sea, si vos pensás en una economía transicional, y bueno, algunas de las cuestiones que plantean están buenas para pensar, pero si eso no va acompañado de cambios estructurales, bueno, aquí estamos con mi ley, o sea, como que Sí. todo te lleva a No, la aparte, decadencia, digamos. cada etapa tiene como su ciclo que es como cada vez más corto. En el También. sentido, como estuvimos acá analizando los distintos que son 10, 15 años máximo, digamos, o menos, De 7, 8. crecimiento, claro. Claro, o sea, los momentos donde hubo más crecimiento, como que al toque ya volvían al go and crash, o de algún tipo de Crash, problema. crash. Claro, crash. Como que la combinación entre, bueno, los momentos más top and go, los momentos peores más go and crash. Y bueno, también como un poco la combinación entre, o sea, incluso en los momentos más de crisis y todo, aspectos más nacionales y aspectos más internacionales, ya sea de vientos a favor o de problemas, digamos, en el sentido de que, bueno, no sé, por ejemplo, siempre lo de la balanza de pagos comercial tiene su aspecto internacional de esos vientos más a favor, tipo lo de 2003, que también El precio de la soja. claro, de paso hubo buen precio de soja, después el punto cambió, entonces como también un poco esta combinación, que bueno, el encuentro anterior había sido como si más nacional, más abstraído de tal vez lo que pasaba más afuera. Sí, tal vez nos quedó como más, o sea, menos centrado como en lo de la valorización financiera, que lo agarra también Weiner de la dictadura. Como que nos saltamos un poco esa parte, porque en el encuentro anterior agarramos más el 90, más la parte de la convertibilidad. Y acá fuimos más, bueno, a la, tipo el post-2000, digamos, la actualidad. Y bueno, sí, también la parte de la ICI. O sea, los momentos más de crecimiento, digamos, más del desarrollismo, más en lucha política con los desarrollistas que con los liberales. Pero bueno, sí me parece que queda como un poco más clara una cierta radiografía de todos los aspectos a analizar, digamos, que con cierta combinación dan hacia cierto declive, cierto crecimiento con tal límite que hace que se agote por determinadas causas, etc. Como que eso me parece que queda más claro. Yo quería agregar una cosita más para cerrar. No, a mí me quedan 3 preguntas, por lo menos del encuentro pasado que no estuvimos. Hay una cuestión que vos planteaste, que después también la planteás en el otro video, que me queda dando vueltas, que es esta idea de que de este no lugar de la industria en el entramado de las cadenas de valor y demás, y de cómo vos tenías una especie de, no te digo para que lo tratemos acá, te digo como pregunta que para seguir hablando, pero por ahí de que vos tenías una idea de que la conflictividad, la resistencia, la lucha de clases en Argentina y demás, era un factor que jugaba a la hora de la orientación de esas inversiones, no solamente por el precio, claro, el tema del cordobazo y todo. Pero bueno, ahí me queda picando que con otras palabras podría ser o es de otra forma un argumento de la derecha para plantear por qué los capitales no invierten. Porque hay una pregunta que decía, a ver, tienen ganancias extraordinarias, o sea, con poca inversión se llevan altas ganancias, que hay un elemento que nosotros tratamos poco, porque tiene que ver con la renta de la tierra y las transferencias de la renta de la tierra, ¿no? De quiénes se la pueden apropiar y cómo el Estado redistribuye eso de las retenciones, ¿no? Está el tipo de cambio apreciado y cómo juega y todo. Pero bueno, me fui de tema. Digo, ahí me quedó picando eso de... claro, cómo... Lo dice, pero desde nuestro punto de vista marxista o desde el punto de vista de... Che, a ver, nosotros estamos resistiendo porque al mismo tiempo, como decimos eso, también es nosotros, Argentina, si bien viene en declive, pasó del estancamiento al declive y todo, es uno de los pocos países que mantiene un montón de conquistas que en otros lugares no tiene. Entonces, lógicamente, la universidad pública, la ciencia con todos los científicos re precarizados y manejando taxis, lo que vos quieras, y con ISET, que fue el debate de la estrellita culona y tal. Yo te hago una acotación. Sí. Tal vez no sé cómo se entendió, digamos, sí. Pero lo que yo quise afirmar era un poco más acotado, digamos, que surgió con Choco, creo que la vez anterior, y bueno, lo había planteado también en el video de Gozo,
que es que una coyuntura puntual, que es la de la crisis de los 70, Sí. yo creo que se conjugaron distintos elementos. Uno de ellos que tiene que ver con la ubicación del capital extranjero respecto a Argentina. Digo, porque Claro. el capital extranjero respecto a Argentina, con Krieger-Bacena, es decir, al comienzo de Onganía, apostaba a un rediseño del capitalismo argentino en función de sus intereses, que entre otras cosas incluía una resolución imperialista y en favor de esta fracción del capital de la restricción externa, digamos, obligando al campo a que invirtiera más, etcétera. Sí. Yo creo que ese proyecto, la clausura de ese proyecto tuvo entre uno de sus componentes, sin ser excluyente, la insurgencia obrera, digamos. Porque si uno ve a partir de la segunda, del principio de los 70, empieza a haber un cambio de relevo y un abandono de posiciones, una pérdida de interés de ciertos sectores de capital imperialista está en la Argentina y algunas ventas de empresas imperialistas a capitales locales y cuestiones por el estilo, o desinversión de las empresas imperialistas, que de vuelta hay que evitar una mirada local de eso. También el problema central es que estaba Asia, digamos, emergiendo. Pero yo creo que si Asia estaba emergiendo, pero había una disciplina obrera, había una posibilidad de disciplinar el movimiento obrero en Argentina, en América Latina de conjunto y demás, era una cosa, porque vos tenés capital hundido acá. ¿Por qué vas a abandonar ese capital hundido? Yo creo que, digamos, ahí entró la lucha de clases, no en lo que pasó en general con las inversiones, sino en la apuesta de un determinado sector del imperialismo a dar un determinado diseño al capitalismo argentino y al capitalismo latinoamericano de conjunto, digamos. Sí, que lo derribamos se lo derribamos, yo no estaba. La clase trabajadora de alguna manera lo Claro, porque quedó en crisis el onganiato, Krieger-Bacena, y empezó a discutirse otros proyectos capitalistas y otros cambios de las fracciones protagónicas. Claro. Antes de los 70, digamos, donde hubo otro, antes de Rodrigazo, dictadura, donde hubo otro cambio más puntual que los elementos de cuánto de valorización financiera y demás, que bueno, esa discusión es cierto que dice más, la pasamos por arriba, pero antes de eso, digo, un interregno donde perdió, por lo menos en los tableros mundiales, países como Argentina eran zonas más rojas, digamos, zonas más de cuidado. Yo creo, me parece que eso es un factor, digamos, o sea, no solo fue porque la competitividad asiática venía con la productividad asiática, que en ese momento la productividad asiática no era hoy, o sea, vos acá tenías una sociedad moderna, con contradicciones, pero era moderna, tenías capital humano, tenías una infraestructura ya desarrollada, etcétera. Decía, había muchos motivos para apostar por esta plataforma. Entonces, creo que ahí la lucha de clases jugó un rol en eso, digamos. Después yo creo que sí, la lucha de clases siempre juega un rol en los procesos de acumulación. Digo, me parece que entra como todo y la derecha le da su interpretación, que está esa discusión después con los libertarios, con los liberales que se hacen los progresistas como Gerchunov y demás, que básicamente dicen que el problema de Argentina es que la clase obrera quiere cobrar mucho, digo. Básicamente, digo, de una manera sofisticada y amigable a los progresistas, dicen eso los tipos, pero más allá de las ideologías que le den, el problema de la lucha de clases yo creo que entra, pero en particular mi intención igual de la tesis era históricamente más acotada. Perfecto. No, bueno, para mí eso está bueno. También se puede aplicar con esa categoría que vos tenés de arbitraje global de la fuerza de trabajo, no sé si es tuya o de otra persona, pero con eso lo puedes entender porque supuestamente no, la realidad pasa es que los trabajadores internacionalmente estamos compitiendo por ser explotados y a mejor, o sea, el valor que mejor le convenga, digamos, a los capitalistas. Entonces, obviamente, si vos tenés un país que quiere más derechos, que estalla, qué sé yo, tal vez es preferible irte a otro país donde nadie el tema de disciplina de la clase trabajadora, digo, no. Sí, dentro del arbitraje entra eso y de hecho la ideología. Lo puedes pensar para cualquier momento. De hecho, relocalizar la producción en base a si en distintos aspectos tienen en cuenta los capitalistas y en eso entra los derechos que quiere la clase trabajadora y si se va a revelar o no. Sí, de hecho, Schwarzer hablaba de las fábricas con rueditas en el texto que dimos para leer, un poco trabajando esa idea, que él la trabajaba más a nivel Argentina, de cómo si una provincia me da más cosas en términos de
más flexibilidad laboral, menos impuestos, etcétera, me voy ahí. Pero bueno, eso es lo mismo que con el arbitraje global de la fuerza de trabajo. Está la idea, muchas veces se hace mucha más propaganda de los móviles que son los capitales de los que son en realidad, porque una vez que invertiste, tampoco es que te vas así nomás, digamos. Entonces hace mucho más chantaje de lo que pueden hacer en la realidad, pero eso existe, digamos, obviamente. Yo quería terminar una idea. Sí, no, para mí está bueno el debate. Yo me quedé pensando en esto, como nosotros hablamos de que hay una débil acumulación de capital, una débil inversión, etc. Pero para hablar del proyecto liberal, que hoy está en su versión más recalcitrante, o sea, Milei lo agarra, los liberales lo agarran, ellos tienen una explicación y dicen, loco, acá no vienen a invertir, que lo agarraba también Macri. Macri lo agarró liberalizando todo y diciendo lo que pasa es que no les damos oportunidades, les reguló todo y eso terminó siendo más explosivo porque en lugar de venir las inversiones terminó sacando más fácil la plata, digamos, dicho mal y pronto. Pero la idea de que, hay que estimular las inversiones, tiene que haber una acumulación de capital. Para que haya acumulación de capital tiene que haber inversión, eso lo agarra Milei. Y dice, bueno, ¿y cómo hacer para que haya inversión? Bueno, hay que bajar los impuestos, hay que hacer un ajuste fiscal enorme y claro, reforma laboral, etcétera, y en ese esquema, es lo que ellos no te dicen, pero que es real, sobran un montón de habitantes. O sea, en ese esquema hay un montón de personas que no entran, digamos, que no sirven para tener una serie de saqueo de algunos bienes comunes naturales, de la minería, del petróleo, de la pesca, sobre todo de la soja y demás. Y que eso te involucra poca demanda de mano de obra, poca fuerza laboral, inversiones que sí por ahí son de más largo plazo, pero que a la larga tienen este problema de que son los dólares, qué sé yo. Como me gustaba uno de los textos que vos decías, bueno, bajo el relato de que tienen que venir inversiones, aprovechan a hacer transferencias de valor, bajando impuestos, haciendo ajustes fiscales y todo, pero que realmente eso no es un proyecto que lleve un crecimiento económico, ¿no? Con esta cuestión de que vivimos por encima de nuestras posibilidades, que hay un dicho popular que lo dice de otra manera, pero bueno, de lo que los argentinos pensaron que se podían ir de vacaciones, pensaron que podían tener un celular, etcétera. La derecha lo dice más crudamente, pero en el proyecto, digamos, en donde lo natural sería un crecimiento, o sea, que para que haya crecimiento, en realidad todos deberíamos ganar mucho menos, más de lo que ya nos están devaluando, ¿no? Todos los trabajadores. Pero si vos te fijás en el proyecto del neodesarrollismo, por lo menos la experiencia reciente que tuvimos, lo máximo que pudieron lograr con no sé cuántos años de superávit, de crecimiento económico, de supuesta reindustrialización, fue una tasa que también es una medida del desarrollo, ¿no? Una tasa de pobreza que no perforó el 25%, la herencia del 35% de informalidad laboral, la pérdida de productividad, todo eso, es lo máximo bajo un relato que era que cuando empezaron esas contradicciones en 2011, 2012, por ahí un poquito antes, en 2008 con la UACH y todo, pero empezaron esas contradicciones, empezó a aparecer el Estado como posicionándose encima de esos conflictos y tratando de amortiguarlos a partir de subsidios económicos a las empresas, subsidios sociales, ¿no? Como transferencias de ingresos importantes como la UACH, la moratoria, distintas políticas, pero que a lo sumo lo que hacían era atemperarlo. O sea, no te van a decir sobran el 25% de la población. O sea, por ahí Milei dice sobre el 40%. Dice sobre el 25%, no te lo van a decir, pero a lo sumo lo que hacen es incluir a la clase trabajadora de una manera sumamente, no sé, estoy pensándolo ahora, ¿no? Como de una manera sumamente subordinada a ese proceso, en donde lo máximo que podés hacer es consumir. Era, poder... con la UH, o sea, ni siquiera trabajar, o sea, consumir. Consumir derechos humanos. Consumir en cuotas, que esto que lo otro,
Sí, como el salario universal que plantea ahora. Claro, pero que tampoco eran condiciones de vida paupérrimas, etcétera, y que también tienen un límite que fue lo que terminó agotándose. Como me parece importante la cuestión del tema del estatismo para la discusión, que eso no compensó la debilidad de la inversión, de hecho agudizó los problemas energéticos y los problemas en la industria, o de infraestructura podríamos decir. No los compensó, se terminó agudizando y que además aparece esta discusión del Estado, ¿no? Cuál es el Estado presente o cuál es el rol que tuvo el Estado en ese momento. Como supuesto, o sea, sería como en el coso neoliberal, el proyecto liberal, la burguesía, la gran burguesía monopolista liderando el proceso de acumulación con una transferencia de recursos sumamente regresiva, etcétera, etcétera. Y en el otro proyecto sería un supuesto relato de que es el Estado el que está conduciendo ese proyecto, pero en realidad lo hizo sin tocar ninguno de los pilares básicos heredados de los pilares más importantes, ¿no? Que es la deuda externa, no la tocó, que ahí también no lo nombramos, que salieron millones de dólares. No aparece. Sí, me quedó nada más que decir. Ahora que se vieron eliminados Los 200.000 que dice Cristina. Se le están tomando para mal. se olvidó lo mismo de No, eso, la extranjerización no tocó los principales resortes económicos extranjeros. No tocó la deuda y no tocó la necesidad de generar exportaciones. Igual es una cosa, por lo de Milei, porque para mí, o sea, es más complejo el discurso del chabón. Digo, para pensar en la juventud mileísta, digamos, de lo que existe, o sea, yo lo veo con mi hermano, ¿no? Por ejemplo, pero no importa, pero con muchos pibes de la 31 me ha pasado y todo. O sea, ¿por qué es más complejo? Porque el discurso que queda no es que estamos viviendo por arriba de nuestras posibilidades. El discurso, por ejemplo, incluso en propaganda, publicidad y todo, que vos podés invertir, por ejemplo, en acciones de YPF, por ejemplo, mi compañera de compras me dice, che, pero ¿qué pensás de esto? Como, ella piensa que yo sé, entonces, como, y digo, y yo no creo que la salida esté en que todos tengamos una acción que no vas a, como que yo no tengo ganas de que se vuelva un trabajador y que sea mi responsabilidad, aunque no tiene nada que ver conmigo. O sea, como que trataba de explicarme, no sabes, era re difícil explicarme lo que pensaba, pero digo, más allá de eso, o sea, lo que iba es, el discurso de los tipos es sobre todo individual, es sobre todo que todos podemos ser meritocrático. capitalistas. Claro, todo puede, o forrejo de puta, perdón, Marra, por ejemplo, cuando agarraba, o sea, No, pero- no volvió porque no éramos o sea, digo, es más complejo porque Sí, para igual. el sector que depende del Estado también para ver sus posibilidades, para el discapacitado que quiere más y no es productivo, entonces está bien que lo repriman, para el jubilado que es un viejo de mierda que no le produce, está viendo por encima de sus posibilidades, o sea, pero en realidad el discurso hacia la juventud. Claro, yo lo que te digo, pero más allá de analizar el discurso, que está bien lo que vos decís en términos individuales, desde el punto de vista global, la idea de que vivimos encima de nuestras posibilidades sería como la versión actual, sería no hay plata. ¿Entendés? Como negando la enorme generación de recursos que existen hoy. Entonces me parece que yo lo pienso ahora, como que no, ahora no te dicen eso, que por ahí surgió con Macri. Sí, la restricción presupuestaria que aparece cuando están discutiendo las jubilaciones o digamos o lo que es los discapacitados, no aparecen cuando se trata de bajar algunos puntos las retenciones. Ese uso selectivo de la restricción presupuestaria tiene que ver con esa misma idea, digamos, de que hay sectores que viven por encima de sus posibilidades, en el sentido de que lo que le demandan a las cuentas públicas, que no aparece cuando se trata justamente de discutir Tierra del Fuego y los impuestos de Nicky Caputo, ni las retenciones, pero sí aparece en todo lo demás, digamos, que son los sádicos, traidores, toda la serie de epítetos que le pone depravados, todos esos adjetivos que aparecen cada vez que los diputados hacen como su acting, porque la verdad que a esta altura es un acting, de votar algo para que lo vete gozo, digamos.
No, yo no voy a hablar más porque si no nos quedamos a ir acá. Si alguien más quiere por ahí tener una última pregunta, reflexión, si estoy pensando. Julio se ha indignado, habló de la deuda. No, que igual en el libro no. Sí, que no hablo de... Igual hay otros capítulos dedicados a eso, ¿no? Este es enfocado en un problema, digo, que si queda acá está, si querés mirar el índice del libro, habla bastante. La parte kirchnerista 2003-2011 dice lo de la remesa de utilidad y ese problema, lo de la deuda no. ¿Pero qué parte decís? ¿Al principio que la paga o cuando la vuelve a pagar y ahí se genera un nuevo problema? No, dice que. Dice que hubo reestructuraciones y pasó. Claro, después dice que. Claro, después no lo menciona. O sea, sí que. Cuando vuelve a pagar, decís. No al FMI, hubo a todos los capitales extranjeros les estuvo pagando un montón, no solo al FMI. Al principio dice que se puede acumular para el default, etcétera, pero después no dice. Dice que se puede acumular, pasaron cosas. A partir del 2005, cuando se reestructura la deuda en 2005, ¿no? Fue ahí que empieza a pagar de nuevo servicios de deuda, etc. Sí, que de hecho hay unos años de gracia, en 2007, 2008, recién empiezan pagos realmente de deuda, digamos. Sí, Para mí No. Una cosita por lo de la inversión, no tengo el dato, pero por ahí sí. No, en cuanto al rol del Estado, un poco recién lo agarraba del rol de no invertir, pero también de demandante del Estado, tanto en las condiciones tipo con el RIGI, de dame todo, sino también propio de pedir guita al Estado para invertir. Entonces yo ahora que me puse a estudiar de Vaca Muerta, lo que es el plan gas, que a los tipos les piden guita adelantada para comprar, para invertir, para sacar, y después, no sé, ahora que se vino el invierno y que iban a tener alta demanda, los tipos no inyectaron, entonces pues dijeron, bueno, te inyecto, pero pagamos el 60% más caro el gas. Entonces, bueno. ¿Te inyecto gas? ¿Te inyecto qué? Pero te produjo gas, claro, te produjo gas y te inyecto la tubería. Claro, pagame más. Sí. O no sé, o mismo, no sé, las grandes empresas de Leer, ¿no? Pero de Alvar, por ejemplo, de que cuando se funda Alvar, que es del Defate, la dictadura le construye la represa en Punta del Fuego, le construye el tendido eléctrico hasta el otro lado de la Argentina, le construye el puerto. Bueno, así viejo cualquiera es empresario. Entonces, bueno, también qué rol, qué porcentaje de esa inversión que no se hace también se descontaba, lo mismo también en los servicios, no sé, el gas, la electricidad. No, eso, el número lo tengo, pero nosotros, lo que vimos, por ejemplo, de los años 80, no sé si recuerdan, digamos, la bibliografía que vimos, lo de Shore y lo de Schwarzer, que relata como, por ejemplo, en la década del 80, la formación bruta de capital, es decir, el conjunto de la inversión, fue negativa, es decir, durante esa década se lastró capital, pero lo que se invirtió realmente, algo así como un 80-90%, era financiamiento público en ese momento. En un momento de bajísima inversión, donde los empresarios en realidad estaban se estaban morfando capital, el capital que sí se volcó fue que el Estado puso la plata en el bolsillo a través de desgravaciones fiscales y subsidios, y esa fue la plata con la que se invirtió casi todo. Es decir, si no hubiera habido esas políticas públicas, no hubiera habido inversión. Toda la historia del capitalismo argentino y mundial está atravesado de eso, y por eso es falaz la pretensión de los libertarios de un capitalismo sin Estado, pero son dos cosas inseparables, digo, y en particular hay determinadas inversiones que son consideradas prioritarias, en las cuales el Estado interviene en la finanza, y hay otras en las que no, y también lo hace, digo, las dos cosas, digo. En la Argentina, digo, no sé, Galperín se benefició notablemente de la ley del software, a pesar de que lo suyo no es el software, digamos, pero no importa, entró ahí y sacó un montón de plata. ¿Cuánto esa plata fue determinante a su inversión y cuánto hubiera ocurrido o no? Es contrafáctico, pero lo cierto es que parte de lo que invirtió ocurrió con eso. En el caso de Vaca Muerta, podemos decir que el desarrollo de Vaca Muerta habría sido mucho más lento y quizás habría quedado trunco, no podemos saber, o sea,
es una afirmación fuerte esa, pero no se puede descartar del todo, si no hubiera entrado el Estado a poner plata en los momentos en los que el precio internacional del barril no era suficiente o en los momentos en los que el gas no era suficiente negocio. El plan gas que vos mencionaste fue clave. Entre otras cosas, sin plan gas no habría habido la principal empresa de producción de gas no convencional, que es Tecpetrol. Tecpetrol entró para facturar al Estado y de hecho se pudrió todo con Macri cuando en el marco de la crisis de 2018, apretado por el FMI, quiso hacer una relectura de cuánto le tenía que pagar el Estado Nacional a Tecpetrol y se armó todo un quilombo que frenó inversiones durante un tiempo y hizo que la empresa entrara en stand-by hasta que vino Alberto Fernández y zanjaron la cuestión, obviamente dándole a Tecpetrol todo lo que pedía, digamos. Así todo, digo, pero estructuralmente hay cosas donde en algunos momentos, sobre todo de crisis, se ve que si no actúa el Estado no se sostiene lo más básico. Eso lo podemos decir de historia, yo no sé, Ferrer, nosotros hablamos de la inversión extranjera, pero la inversión extranjera muchas veces Ferrer lo documenta bastante en su libro, no me acuerdo cómo se llama, creo que era Capitalismo Argentino, o en Densidad Nacional, no me acuerdo en cuál, pero que en muchos casos la inversión extranjera en realidad era, la empresa venía, ponía la cara o traía sus capitales obsoletos, o quizás no tan obsoletos, pero la tarasca la ponía el Estado, digo, de vuelta con todas esas políticas, te desgravo, te doy estabilidad fiscal durante 30 años, o 20 años, o 10, no te voy a cobrar impuestos, consigo un crédito internacional para que vos, o sea, vos sos el inversor, pero en realidad sos el inversor con el crédito que sacó el Estado Nacional, y etcétera, digo, todo ese tipo de cosas se pueden encontrar en toda la historia, digamos, por eso tiene sentido mantener la vigencia de conceptos como acumulación originaria por desposesión, etcétera, porque no solo por eso digo, pero es importante tenerlos presentes ahí también, digamos. Yo solo quiero subrayar una cosita, digamos, para pensar. El problema que estamos tratando de analizar es un problema de comprender tendencias objetivas, estructurales, que en cierta forma digamos, se sobreimprimen a las lógicas o los intereses individuales. Digo, a la mayoría de los capitalistas, digamos, si no hubiera estímulos en contrario, probablemente les interesaría hacer que sus empresas se vuelvan más productivas, competitivas, etc. Estamos tratando de entender tendencias que han ido en contra de eso, que hay una lógica general de convertir a las empresas en, parte del neoliberalismo ha sido convertir a las empresas en todo el mundo en formas de enriquecer a los empresarios individuales, o sea, de succionarlas y en vez de transformarlas en máquinas de aumentar la productividad, sacarles cualquier potencial de aumentar la productividad, que significa los recursos para invertir, y transformar esos recursos para invertir, que surgen del plusvalor generado, en fondos privados. Digo, eso existe en todo el mundo. Ahora en Argentina se ha dado de manera más extrema y tiene que ver con los problemas macroeconómicos, digamos, que se derivan del problema de balance de pago y demás, que tiene que ver con cómo, digamos, las condiciones de la dependencia, las condiciones del atraso, las condiciones de la dificultad para la acumulación derivan en la inestabilidad cambiaria, los ciclos externos, etc. Y todo eso genera una tendencia que es objetiva a la débil acumulación. Entonces, por eso digo, el problema es que no se puede salir sin salir del capitalismo, digamos, y sin romper con el imperialismo, porque no es que, digamos, está lleno de empresarios que son unos parásitos y que son personas deleznables, digo, para no decir directamente hijo de puta, digo, pero también lo son porque digamos, existen las condiciones que se tengan que actúen así, digamos, y eso no se puede cambiar sin atacar las raíces del capitalismo dependiente argentino, sin atacar el problema del imperialismo. Y cuando hagamos eso, vamos a tener que lidiar con un quilombo grande, que es cómo hacer para que una parte del excedente, que ya no será plusvalor, pero seguirá siendo excedente, que surge de lo que produce el proletariado argentino, se puede destinar a establecer qué sectores hay que tratar de que aumente la productividad,
para mejorar la capacidad de generación de riqueza. Ese problema lo van a tener y va a ser un problema difícil también. Digo. La única pequeña gran diferencia que van a tener es que los estímulos para no invertir que surgen de estas contradicciones del capitalismo argentino, de esa operatoria plena de la ley de valor que hace que la ley de la productividad juegue en contra, digamos, o sea, si el país es poco competitivo, la necesidad de evaluar para ganar competitividad, perdiendo capacidad de inversión, bueno, todo eso se da en otros términos. Tampoco desaparece porque la ley de valor no se anula por decreto, pero se puede manejar de una manera debatida, colectiva, centralizando aparte esos recursos, digamos, no porque vayamos a ser una sola gran empresa, sino porque la socialización de los medios de producción o la tendencia hacia ello permite gestionar colectivamente esos recursos y permite ver dónde tiene más potencialidad de invertirlos para elevar, digamos, con otra aspiración aparte, que no es la aspiración del crecimiento de la valorización por sí solo o la generación de la ganancia, sino que se traduzca en aumentos de productividad que mejoren la competitividad de las empresas, porque el capitalismo, la productividad es para competir mejor, para explotar más fuerza de trabajo. La lógica de la transición al socialismo es mejorar la capacidad de generación de riqueza en términos de bienes de uso que se le pueda dar a la población. Al aparecer eso necesitas ver dónde se puede invertir, cómo se puede invertir bien, hacerlo con productividad de vuelta, todo eso existe como problema y no es sencillo, digo, para tener una idea de que no es algo mágico ni mucho menos, y que aparte tenemos toda otra serie de problemas, digo, que acá no estamos discutiendo, no discutimos, digo, que no somos desarrollistas, o sea, no es que la clase obrera es la gente de desarrollo, no somos desarrollistas porque el desarrollismo también implica otras cosas como, por ejemplo, no pensar los problemas del metabolismo socionatural, etcétera, que hoy son un gran quilombo, sobre todo en un país como Argentina, digamos, donde el proyecto de los extractivismos está a flor de piel, digamos. Entonces, también son otras cuestiones que hay que incorporar en ese debate democrático de a dónde se van a destinar los recursos para mejorar la capacidad de generación de riqueza para la población, y aparte hacerlo buscando, sin habernos desarrollado, ver cómo podemos hacer un camino que busque la mejora en la capacidad de producción de riqueza, es decir, mejorar la capacidad de las fuerzas productivas, pero hacerlo sin la trayectoria, digamos, de devastar el medio ambiente y demás que han hecho el capitalismo imperialista, digamos. Entonces, la clave, digamos, esto es un aspecto solo, ¿no? No estamos hablando de todo, pero la clave de la transición al socialismo, la clave de expropiar, digamos, de por qué hay que expropiar a la burguesía y romper con el imperialismo, es porque es un problema que no es una solución individual, ni es algo que, vinculado a lo que decía Luz, se pueda corregir el Estado. El Estado, básicamente los proyectos estatalistas fracasan porque quieren agarrar y que los empresarios mantengan los medios de producción y sigan sometidos a los imperativos de la ley de valor, que son internacionales, que tienen que ver con todo lo que estuvimos analizando y demás, y porque le dan un subsidio más o porque le dan un control o le hacen un control determinado de más, opinar que van a invertir, digamos, o porque van como lo que mencionaba Yami o Loli, me acuerdo de las dos, de Kicillof, de que porque él hace una cuenta y dice, si la empresa crece, todos ganamos, entonces ¿cómo lo van a invertir? Bueno, qué bueno que les dijiste eso, Axel, pero no funciona así. Entonces, esa idea de que Estado más mercado puede hacer que lo que los capitalistas no hagan, si se haga, es falaz porque, porque justamente no se atenúa ni la ley de valor por decreto, ni se la abole por decreto. Y nosotros tampoco la queremos abolir por decreto, sino que queremos controlar socialmente los medios de producción para ir a condiciones que nos permitan efectivamente superar esa ley de valor, que obviamente es algo que no se puede hacer en un solo país y mucho menos en un país de desarrollo medio como es Argentina, sino que es parte de un proceso internacional. Pero sí se puede comenzar ese proceso, empezar a desconectarse parcialmente del problema del imperialismo y de la presión de la ley de valor y empezar a imponer otra lógica para superar ese problema, que va a ser también difícil y que va a exigir enormes esfuerzos para llevar los recursos a donde efectivamente puedan ser provechosos. Digo, no va a ser ningún toque mágico ni nada por el estilo, pero sí va a ser sobre otras condiciones materiales, sociales, digamos, de relaciones de producción que alteran los términos de la ecuación, digamos. No la suprimen, la ecuación existe, las restricciones existen, pero se pueden discutir en otros términos, digamos. Esa creo que es
una importante conclusión, no tan feliz, quizás no tan alegre, pero sí prometedora, digamos. Sobre la posibilidad de, o sea, del desarrollo en una cosa que dentro del capitalismo no. Claro. Cada vez es más regresivo. Tal cual. Sí, está bien que metiste lo del medio ambiente, ahora se dice medio ambiente. Yo no soy Bien. medio ambiente, soy más ignorante de medio ambiente. Tengo que ver este nuevo libro tuyo. Lo importante es que no digas recursos naturales, que igual ahora no se puede decir. Sí, pero digo, sí, está bien lo que decís eso, porque claro, no es el desarrollo en sí mismo, no, es una relación, otra relación con la naturaleza, digamos. Eso, y después también lo internacional me parece que es clave, porque si pensás ahora, decir, bueno, listo, mandaríamos toda la comida palestina para que se dejen de morir de hambre en la Franja de Gaza, digo. Como Quizás que- habría que ir con un par de aviones, un par de cosas más. De mandar la comida y no entra, digamos. Claro, Pero- digo, como que vas pero está. pensando o sea, como, no sé, en otras cosas, digamos, ¿sí? A ver, yo quería decir otra cosa por esto del estado del mercado, que para mí igualmente incluso el kirchnerismo en un sentido, esto hacer tanto énfasis en el Estado y el ruego de Kicillof diciéndole a los empresarios, miren, pueden invertir y todo, en última instancia nosotros lo que es como un argumento a nuestro favor también, es contra la idea del mito de la burguesía nacional, etcétera, porque, o sea, tanta énfasis en el Estado es un reconocimiento de que la burguesía nacional no tiene absolutamente, o sea, de defender algún interés nacional no tiene absolutamente nada, es tan débil, tan parasitario, tan etcétera, que bueno, tiene que ir ahí el Estado, digamos, a poner orden sobre la mesa y no puede hacer nada, pero tampoco, si no, digamos eso, lo que estamos charlando antes, ¿no? Si no toma otras medidas, pero porque yo me acuerdo que, no me acuerdo bien si en algún análisis, pero que se analizaba el kirchnerismo eso, como que en un momento el discurso político, un poco la política económica también iba hacia fortalecer una supuesta burguesía nacional, eso nunca se podía hacer y entonces después, bueno, ahí está el Estado, digamos que, bueno, ok, la burguesía es muy parasitaria, muy lumpen, esta burguesía nunca va a dar nada, pero aquí tenemos el Estado, y el Estado al final tampoco eso terminaba resolviendo. No, después lo otro que me parece bien es esto o sea, que un poco estudiar todo esto también a nosotros nos fortalece en la discusión ideológica, pero esta idea de eso, de que no es que podés eso, terminar con la ley de valor por decreto, digamos, o sea, como eso, el capital tiene un funcionamiento, como que, no, eso, me parece que profundizar en todas estas cuestiones ayuda a que nuestra respuesta sea menos rústica, digamos. Sí, también no pensar que eso, la burguesía es parasitaria porque es parasitaria, sino que son las condiciones, o sea, no es irracional, o sea, digamos, ningún capitalista medianamente racional, si pudiese hacer más plata, invirtiendo más, hacer más plata, lo haría, digamos, o sea, hay determinadas condiciones de devaluación de las crisis, la desvalorización de la moneda, la inflación, etcétera, que llevan, me parece, a eso. Pobre la burguesía. Pobre burguesía. Bueno.